bastante corto y realmente no nos vamos a detener mucho en este tema. Primero, comentarles, para hacer una división tenemos varias formas. El texto nos va a presentar dos maneras que quieren que se trabaje. El primero es la forma algorítmica de una división polinómica, que se le da a conocer como división larga, ¿le conoce el libro? Y también tenemos otro tipo de división, que es la división sintética. Son dos divisiones que son diferentes, solo que una utiliza un procedimiento más largo y otra utiliza un procedimiento más directo. Ahora, por ejemplo, voy a hablar acerca de lo primero. El algoritmo de división para polinomios. Dice, si f de x y p de x son polinomios, y si p de x es diferente de 0, entonces existen polinomios únicos en q de x y r de x, tales que la función de x es igual a p de x por q de x más r de x. En este caso estamos hablando de las dos partes de la división más el residuo. O sea, prácticamente como nosotros hacíamos, ¿se recuerdan cómo hacíamos este tipo de división? En este caso, nosotros decíamos que el número multiplicado por este número nos da un número que sea similar a este, que en este caso era 5, ¿verdad? Entonces 5 por 25, nosotros restábamos esta operación y nos daba como resultado el residuo. Pues lo que nos está diciendo esto prácticamente es lo mismo. Son las dos partes de la división, que en este caso sería 5 por 5, más el residuo, que en este caso sería 0. Y eso nos da 25, que es exactamente este valor que tenemos dentro de la división. Y fíjense que una persona me hizo la pregunta, ¿cómo se llama esta tipo casita o tipo línea? Se llama óvelo, así se conoce como óvelo. Ese es el nombre real de esta simbología. Entonces, ¿cómo hacía? Recordemos un poco acerca de la división polinómica. Esto de divisiones de polinomios nosotros lo hemos visto desde tercero básico. Entonces, por ejemplo, si a mí me dijeran 2x al cuadrado más 5x más 6 entre x más 5. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacíamos? En nuestra forma de dividir, que yo creo que todos aprendieron de esta manera, tal vez personas un poquito arriba de los 50 aprendieron que la división se hacía de esta manera, ¿verdad? Pero ya de los 80, 90 y 2000 para acá, la forma que se ha explicado la división es con esta forma. Entonces aquí escribíamos esta expresión. Inclusive les iba a comentar de que las primeras partes de la división está en la instrucción, que encontremos el cociente de residuo que se divide entre p de x. Bueno, entonces miremos, y vamos a escribir x más 5. ¿Qué valor multiplicado por x me da 2x al cuadrado? 2x nada más. Porque 2x por x es 2x al cuadrado. Ahora, ¿cuánto es 2x por 5? 10x. Bueno, miremos. Si ustedes se dieron cuenta, la división que hice acá fue lo siguiente. 5 por 5 me da 25. Pero cuando entró a la parte de la división, se cambió su signo, porque realmente lo que está ocurriendo aquí es que se está haciendo una resta. Y en la resta se van a cambiar los signos de la operación. Yo sé que más por más me da más, pero al entrar acá se cambia por la palabra resta, ¿verdad?
más por más es negativo. ¿Cuánto es 2x al cuadrado menos 2x al cuadrado? 0. Ahora 5x menos 10x, ¿cuánto es esto? Menos 5x. Menos 5x. Vamos a bajar ahora el próximo valor y la pregunta es ¿qué valor multiplicado por x me da 5x? 5, ¿verdad? 5 por x, 5x. Y 5 por 5, 25. Tenemos que buscar, para que se pueda cancelar, tenemos que buscar un valor que a la hora de colocarlo acá me dé un signo más para que se pueda cancelar. Entonces probemos con el signo positivo. Más por más da más y aquí está haciendo menos. Entonces no es positivo. Con el menos, menos por más da menos. Y aquí está haciendo más. Menos por más da menos. Y aquí está haciendo más. Cancelamos. Disculpen la parte coloquial, porque realmente eso de pasar, ya les he explicado que es un mal término, pero realmente uno viene aprendiendo con esas expresiones desde básicos, ¿verdad? Bueno, entonces aquí ya tenemos nuestro cociente y tenemos nuestro residuo. O sea que si yo multiplico estos dos y le sumo el residuo, me tendría que dar esta operación que yo tendría acá. Esa sería la parte algorítmica. ¿Estamos de acuerdo? Ahora miren, pues, quiero que se den cuenta, porque por eso lo puse aquí abajo. Hay un teorema que se llama el teorema del residuo. Y dice el teorema del residuo, si un polinomio f de x se divide entre x menos c, entonces el residuo es f de c. Escuche bien lo que va a suceder acá, para que así interpretémoslo a las palabras que nosotros lo debemos entender. Dice que si yo tengo x menos c, que es esta expresión, lo que vamos a hacer es igualarlo a 0 y despejar. ¿Cómo nos quedaría? X es igual a menos 5. Entonces, noten lo siguiente, que si a esta función, que es 2x al cuadrado más 5x más 6, yo le coloco el valor de c, me va a quedar el residuo. Entonces, miremos, aquí pongámosle menos 5, 2 menos 5 al cuadrado más 5 por menos 5 más 6. Vamos a ver, y menos 5 al cuadrado por 2, 50. Más 25, más 5 por menos 5, menos 25. Más 6. ¿Cuánto sería 50 menos 25? Más 6. Entonces, miren, tenemos el mismo residuo. Tenemos el mismo residuo acá. A ese se le conoce el teorema del residuo. Que si usted tiene un polinomio y que prácticamente este sea de grado 2 y este sea de grado 1, a la hora de despejar este valor y sustituirlo en la función original, ya usted podría determinar directamente su residuo sin hacer todo el procedimiento algorítmico de una división polinómica, ¿ya? Entonces, esto nos reduce el procedimiento de todo lo que hicimos anteriormente, porque miren todo lo que hicimos acá para llegar al residuo, y miren todo lo que hicimos acá para llegar al residuo, es bastante fácil hacerlo de esta manera, ¿ya? Entonces, pero, como le vuelvo a repetir, en el primer bloque a nosotros nos van a pedir que hagamos divisiones polinómicas, que usted haga lo primero que hicimos. Ya en la segunda parte le va a decir, utilice el teorema del residuo, etcétera, etcétera, etcétera. Miremos, voy a hacer un ejemplo del texto, ya colocándole las instrucciones como lo dice acá. Vamos a ver. Acá lo que nos pide es encuentre el cociente y recibe P de x se divide entre P de x. Eso es lo que nos dice. Entonces vamos a hacer la parte, gracias, la parte algorítmica de una función polinómica, de una división polinómica. Entonces, vamos a ver. Voy a tomar la número 4. Y les voy a explicar cómo se va a colocar este resultado para que ustedes lo tengan exactamente como se está pidiendo. Muy bien.
Entonces primero nos piden que hagamos esta división. F de X entre P de X. ¿Quién es F de X? 3X al cubo menos 5X al cuadrado menos 4X menos 8. ¿Y P de X quién es? 2X al cuadrado más X. A ver, ¿qué valor multiplicado por 2X me da 3X al cubo? Pensemos. ¿Qué valor multiplicado por 2X al cuadrado me da 3X al cubo? 2X, 1.5X. 3 medios de X. ¿Sí? Porque a la hora de multiplicar 3 medios por 2 se cancelan el 2 y ¿qué me queda? 3. ¿Ya? Entonces, 3 medios de X por 2X al cuadrado, 3X al cubo. Ahora, 3 medios de X por X, 3 medios de X al cuadrado. ¿Qué signo necesito para que se pueda cancelar acá? El menos, ¿verdad? Entonces, más por más da más, ¿qué estoy diciendo? Disculpen nuevamente el léxico de pasar, que eso no se utiliza. Realmente la multiplicación sería 3X por más X. Sería, ¿cómo se llama? 3 medios de X al cuadrado, positivos. Pero como es una resta, nosotros ya sabemos de que se invertiría el signo. Operemos. ¿Cómo se cancelaríamos esto? ¿Cuánto es menos 5X al cuadrado menos 3 medios de X al cuadrado? ¿Cuánto? Menos 15 medios de X al cuadrado. No, menos. Vamos a ver. ¿Pareciados? Sí. No, está mal el resultado. Vamos a ver. 13. Sería 13 medios. Sí, así es. 13 medios de X al cuadrado. Vamos a bajar el 4X. Este valor. Ahora, ¿qué valor multiplicado por 2X al cuadrado me da 13 medios de X al cuadrado? Si nos costara hacer este tipo de división, yo les aconsejo hacer lo siguiente. Dividan el valor para que así una nos quede acá. Por ejemplo, dividan 13 medios dentro de 2 y así ya les da el valor que les tendría que dar. Esto les tendría que dar 13 cuartos. ¿Ya? ¿Sí? Pues ese es el valor que vamos a colocar acá, 13 cuartos. Ahora miremos. ¿Cuánto es 13 cuartos por 2X al cuadrado? ¿Cuánto? 13 medios X al cuadrado. ¿Y cuánto es 13 cuartos por X? 13 cuartos de X. Miremos ahora signos. Menos, ya sabemos de que aquí nos daría el signo positivo, al igual que acá. Se cancelarían estos dos. ¿Y cuánto es menos 4 más 13 cuartos? Nos va a dar menos 3 cuartos, ¿verdad? Y bajamos el menos 8. Ahora quiero que se den cuenta de lo siguiente. El exponente de este es más pequeño que el que tenemos acá. Sí. Entonces ahí ya no podemos seguir haciendo la división. Entonces lo que vamos a hacer es presentar nuestro cociente, que es 3 medios de X menos 13 cuartos, y nuestro residuo sería punto y coma, y el residuo que sería 3 cuartos de X menos 8. Ese sería nuestro resultado. O sea, se coloca cociente, punto y coma, residuo. Así es como nos lo van a pedir. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Hay alguna duda? Pregunten en ese momento. ¿No? Va, miren pues. A simple vista, con lo que les acabo de decir, quiero que me... Vamos a ver, yo creo que hay otro valor más debajo del 8 aquí. No, solo hasta aquí llegaríamos. Vamos a ver. La número 6. A ver, a la hora de hacer esta división,
esto va a ser muy fácil de poder determinar su residuo y su cociente. Y ahorita le voy a explicar por qué. Solo vamos a hacer nuestro ejemplo. Ahí está. Muy bien. A la hora de dividir esto nos quedaría menos 5x al cuadrado más 3. Y acá x al cubo menos 3x más 9. A ver, ¿se dan cuenta que este exponente es más pequeño que este que tenemos acá? Entonces, ¿qué valor multiplicado por este me daría esto? Entonces, al ninguno, ¿cómo se le llamaría el número? No, al ninguno, ¿cómo se le llama? 0. Entonces, operamos 0 acá y nos quedaría 5x al cuadrado más 3. Entonces, nuestro resultado va a ser 0, punto y coma, menos 5x al cuadrado más 3. ¿Ya? ¿Vamos? ¿Ya? Les apuesto que las formas no se van a restaurar. Bueno. Mirando si no se había grabado. Bueno, miremos. En la siguiente parte de la... Ahora aquí miren, que lean la parte que nos dice acá, use el teorema de residuo. O sea que aquí lo que nos están pidiendo solamente es el residuo, no nos están pidiendo que hagamos toda la división polinómica. Entonces ahí es solamente hacer la sustitución. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo haríamos entonces esta expresión? Ya nos dan despejado el valor del valor que tenemos que sustituir en este caso. Porque acá nos dice C es igual a 3. Entonces, para encontrar el residuo solo es sustituir el 3. Entonces, en este caso, en lugar de colocarle X, vamos a asignarle el valor de 3. Al cuadrado menos 3 por 3 menos 1. ¿Cuánto nos da esto como resultado? ¿Cuánto nos da esto? 27 por 2, 54. 9 por 4, 36. Menos 9, menos 1. A ver, resultado. 76. 76. No, 80, ¿verdad? Ese sería el residuo de esta expresión. Nada más es sustituir el valor. No hay nada más que hacer. Solamente es colocarle el valor y ya nos sale cuál es el residuo. Y ahí se termina. Ahora miren, pues, hay otra situación que quiero que conozcamos. Hay otro teorema que se conoce como el teorema del factor. Ahorita les voy a explicar. O sea, el teorema de residuo. Entonces, ¿cómo sé cuándo es el teorema del factor? El teorema factor. ¿Cómo sé cuándo es el teorema del factor? Pues va a ser muy sencillo. Es muy similar a lo que nosotros hacemos al ¿cómo se llama? Con el teorema de residuo. Solo que aquí hay una condición. Y nos dice, un polinomio f de x tiene un factor x menos c. Sí y solo si f de c es igual a 0. En este caso, ¿cómo sé que es un factor? Porque mi residuo es 0. ¿Ya? Solo por eso. Entonces, eso es lo que nos piden en la segunda parte de acá. Acá nos dicen, demuestre o use el teorema del factor, dice acá, para demostrar que x menos c es un factor. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues simple, es sustituir nuevamente.
Pues no hay tanta necesidad de explicar estas dos cuestiones porque prácticamente es el mismo algoritmo. Lo único que va a cambiar es que el residuo no va a ser un número diferente a 0. Entonces miremos por ejemplo la número 16. Solo les iba a hacer el comentario de este ejercicio, porque a veces, fíjense que yo en un examen coloqué encuentre el teorema del residuo y les puse una expresión, me encuentro en el residuo de la siguiente expresión. Esto dividido dentro de x más 4. Y se ponían a hacer toda la división polinómica y solo era sustituir utilizando el teorema del residuo. Bueno, entonces acá lo único que hacemos, como nos dice que demostremos que f de x es un factor, pues solo es sustituir. ¿Y cómo podemos asegurar que esto sea un factor? Pues simple. Si nos queda el residuo 0, es un factor. Si no nos queda 0, entonces no es factor. Entonces aquí nos queda 0. Eso significa que el c menos 4 es un factor de esta expresión. En otras condiciones les voy a explicar eso. Quiero que me traten de poner mucha atención. Yo les dije la semana pasada que el exponente nos iba a dar una posibilidad de cuántos ceros íbamos a tener. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos ceros voy a tener en esta función? 5 posibles ceros. Si me queda un residuo 0, eso significa que uno de esos 5 ceros es menos 4. Porque me quedó 0 en el residuo. Entonces, es un factor. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, así es como nosotros vamos a ir conociendo para poder identificar cuándo es un cero de polinomio, cuándo es un factor, prácticamente. Miremos. Esto, ya empezamos con lo bonito. Miren, acá nos dice, escuche bien, encuentre un polinomio dice, encuentre un polinomio f de x con coeficiente principal 1, miren esta palabra es muy importante, y que tenga grados y ceros dados. Entonces, voy a tomar la número 20, así ustedes van a ir viendo cómo se va a hacer este procedimiento. Acá nos dice que el polinomio es de grado ¿qué? ¿Y cuántos ceros tengo? 1, 2 y 3. ¿Ya? Quiero comentarles de que no todos los ceros van a ser reales. Pueden ser que nos queden ceros imaginarios, pero siempre tenemos que tenerlo presente por cualquier cosa, porque el grado de polinomio nos va a decir por los posibles ceros que tenemos. Entonces, para hacer esto, nosotros vamos a tener que recordar un poquito acerca de algo que habíamos visto la semana pasada. Un polinomio se va a representar de la siguiente manera. Un coeficiente principal, x menos el primer cero, por x menos el segundo cero, y todos los ceros que encontremos. Entonces pueden haber un montón. Entonces aquí nos está diciendo, por eso les dije que esto es muy importante lo que señalé aquí, porque acá me está diciendo que el coeficiente principal es 1. O sea que esto ya sabemos que es 1. Entonces no hay necesidad de colocarlo porque ya sabemos de qué es 1. X menos el primer cero. ¿Cuál es el primer cero? Más 2. X menos el segundo cero, que es menos 2. X menos el tercer cero, que es 3. Muy bien. Entonces aquí a la hora de realizar esta operación nos va a quedar esta expresión. Entonces aquí vamos a tener que recordar un poquito de los productos notables. Aquí tengo un producto notable de diferencia de cuadrados porque tengo dos binomios similares, solamente que los signos del medio son los que cambian. Recordemos cómo se hacía este producto notable.
elevábamos el primero al cuadrado y el segundo al cuadrado. Y ahí estaba multiplicado. Esto se hace solo cuando tenemos esto. No vayan a confundir porque aparte es cuando son iguales los signos. Ahí ya sería un producto notable de trinomio cuadrado perfecto. Pero como son diferentes los signos, es una diferencia de cuadrados. Ahora realicemos una multiplicación, pero la vamos a hacer horizontal. ¿Cómo así horizontal? Voy a multiplicar este x al cuadrado por estos dos y después el 4 por estos dos. X al cuadrado por x, x al cubo. X al cuadrado por 3. Bueno, entonces ahora ya multipliqué el x al cuadrado por todo. Ahora vamos a multiplicar menos 4 por todo. Menos 4 por x. Menos 4 por menos 3. Más 12. Y miren, aquí está mi polinomio. ¿De grado qué? Grado 3. ¿Ya? Es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? De lo único que tal vez nos va a extender acá algo de diferente, de grado de dificultad, si le queremos decir que tiene un grado de dificultad, es que tenemos que realizar las multiplicaciones, porque si nos dice el grado 6 y tenemos 6 ceros diferentes, tenemos que multiplicar todo eso. ¿Ya? Es lo único. Pero de ahí el procedimiento es muy simple. Y una pregunta. ¿Hay casos en los que el coeficiente principal no sea 1? Sí, eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Bueno, miremos pues. En el siguiente bloque ya creo que, no, todavía no nos, yo creo que ya nos tocaría hacer, ya. Use división sintética para hallar el cociente. Ahí estamos. Muy bien, voy a explicar cómo es el algoritmo de la división sintética. Así que tomen bien sus asientos y presten mucha atención. ¿Cuántos han ido a ver la película de Los Vengadores del Fin de Juego? Va, ¿qué decía al principio? ¿Qué decía? De Thanos demanda que guarden, que se callen, Thanos demanda que guarden silencio, que apaguen sus celulares, que no, es lo mismo que les digo, decir ahorita, pues, bueno, miremos. Dice acá, Sokowski demanda. Bueno, miremos pues. Acá nos dice la siguiente expresión. Use la división sintética para hallar el cociente y recibo si el primer polinomio se divide entre el segundo. Eso es lo que nos dice. Muy bien, entonces aquí lo que nosotros vamos a trabajar es con los coeficientes, no nos va a importar nada más. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar con los coeficientes? Vamos a hacer una línea como se hacía la división de antes. Y acá solo vamos a colocar los coeficientes, o sea que aquí sería 3, acá sería 10, con su signo, menos 7 y 8. Ahora para lo que va a ir aquí afuera vamos a igualarlo a 0 y despejarlo. Aquí nos quedaría menos 4. Este es el que vamos a colocar acá, miren, en esta posición. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? El primer número se va a bajar. ¿Cuánto es 3 por menos 4? 12. Menos 12. 10 menos 12? Menos 2. ¿Sí? Menos 2 por menos 4? Menos 6. No. Más 8. Menos 7 más 8? 1 positivo. 1 por menos 4. ¿Y cuánto sería 8 menos 4? 4. El último número que nos salió acá, este es el residuo. ¿Ya? Este es el residuo. Ahora yo quiero que se den cuenta de algo que habíamos hecho en la división polinómica. ¿Qué grado tenía este? Pero cuando nos salió, y cuando ya obtuvimos el cociente, ¿qué grado nos quedó aquí? 1. O sea que se va restando el grado.
Miremos acá qué grado tendría. Bueno, aquí es diferente porque teníamos grado 2, entonces aquí se iba restando prácticamente estos dos exponentes. Pero en esta división sintética va bajando grado por grado. Como aquí era grado 3, esto que tenemos aquí va a ser grado 2. O sea que aquí va a quedar 3x al cuadrado menos 2x más 1. Y el resultado es, y el residuo es 4. Y esa es mi división sintética. ¿Ya? Es más corto el procedimiento. ¿Sí? ¿Cambiamos? ¿Tenemos otro? ¿Otro ejemplo? Va. Miremos. Vamos a ponerle un poquito más de dificultad porque está muy sencillo esto. Solo les voy a pedir que tengan su calculadora a la mano para que así podamos obtener los resultados un poco más rápido. Voy a hacer la número 30 por algo que me interesa que a ustedes les quede claro. Y por lo que voy a hacerlo es por lo siguiente. Quiero que noten lo siguiente. Acá tengo menos 2x a la ¿qué? Y después nos pasamos hasta 10x. Aquí nos quedaron valores que no se colocaron porque el coeficiente es 0. ¿Ya? Entonces, acá. Muy bien. Vamos a hacer la número 30 como habíamos dicho inicialmente. Quiero que observemos cómo nos quedaría esta expresión. Primero vamos a colocarnos nuestros coeficientes. Es lo primerito que tenemos que hacer siempre. Entonces, ¿cuál sería el primer coeficiente? Menos 2. ¿El siguiente? 0. ¿Siguiente? 0. ¿Siguiente? 10 y menos 3. Ya despejando esto en nuestra mente, ¿cuánto nos quedaría? 3. Entonces, más que todo quería hacer esto para que ustedes se dieran cuenta de qué pasaba con este espacio que habían quedado valores. Entonces, el primer valor dijimos que se bajaba. ¿Cuánto era menos 2 por 3? Menos 6, 0 menos 6. Menos 6 por 3. Menos 18 y 0. Menos 18. 18 por 3. Menos. Ajá. 10 menos 54. Por 3. Menos 132. ¿Y cuánto nos quedaría este resultado? Bueno, ya sabemos que nuestro residuo sería menos 135. Entonces, ¿cómo nos quedaría el resultado? Menos 2x al cubo, menos 6x al cuadrado, menos 18x, menos 44, y el residuo, menos 165. Recuérdense, aquí teníamos grado 4, ahora el resultado nos quedó con un grado más pequeño, con una unidad menos en el grado de polinomio. ¿Ya? Bueno, miremos la siguiente parte del siguiente bloque. En el siguiente bloque, aquí ya es algo más específico. Y dice acá, ¿use qué? Use división sintética para hallar f de c. Prácticamente para hallar el residuo, nos dice acá. Miremos, entonces, voy a hacer una sencilla y después me voy con las últimas, que hay raíces
Entonces, me gustaría que ustedes vieran cómo se resuelve este algoritmo. Bueno, vamos a hacer la número 34. Entonces, como nos piden que usemos la división sintética, pues obviamente la tenemos que usar porque esa es parte de la instrucción. Entonces, pero que en este caso lo único que nos están pidiendo acá es que encontremos el residuo, no nos están pidiendo el cociente, solo el residuo. ¿Cómo serían los coeficientes acá entonces? Menos 1, 4 y 1. Bajamos el primer valor. Menos 1 por menos 2. 2. 4 más 2, 6. Por menos 2. Menos 12. ¿Y cuánto nos queda esto? Menos 11. Entonces, f de menos 2 es igual a menos 11. Porque ese sería el residuo. ¿Estamos? Muy bien. Ahora vamos a ver una donde hay raíz, para que ustedes miren cómo se haría estos valores. Aquí sí va a ser un poquito más procedimental. Vamos a hacer la número 40. Quiero que vayamos viendo el procedimiento de esta expresión. Vamos a ver. Aquí vamos a dejar bastante espacio porque sí vamos a necesitar. ¿Cuánto nos queda primero? 1 menos 3 0 menos 8. Ahí estamos. Y el valor que va a ser dividido es 1 más raíz de 2. Entonces bajamos el primero. 1 por esta expresión nos va a quedar 1 más raíz de 2. Escuche bien por favor esta parte. Porque aquí lo que vamos a hacer es sumar los valores que se puedan sumar, los términos semejantes. Aquí el raíz de 2 es semejante a este, no, pero este sí es semejante a este. Miren. ¿Cuánto es menos 3 más 1? Menos 2 más raíz de 2. Ahora miren, vamos a hacer una multiplicación entre estas dos cantidades. Voy a dejar el procedimiento acá para que ustedes lo miren. Menos 2 más raíz de 2. ¿Cuánto es raíz de 2 por raíz de 2? 2. Raíz de 2 por 1, raíz de 2. Positivo, ¿verdad? Menos 2 por raíz de 2, menos 2 raíz de 2. Y menos 2 por 1, menos 2. Vamos a operar. Aquí nos quedaría, bueno, podemos colocar este menos 2 abajo de este porque son semejantes. Entonces se cancelaría esto. ¿Y cuánto es raíz de 2 menos 2 raíz de 2? Menos raíz de 2. Este es el valor que voy a colocar aquí. ¿Sí? ¿Y cuánto es 0 menos raíz de 2? Menos raíz de 2. Ahora vamos a multiplicar esto por esto. ¿Cuánto es raíz de 2 menos raíz de 2 por 1? Menos raíz de 2. ¿Y cuánto es raíz de 2 por raíz de 2? Menos 2. ¿Podemos operar esto sí o no? ¿Cuánto es menos 8 menos 2? Y este sería nuestro residuo. Por lo tanto, F1 más raíz de 2 nos da menos 10 menos raíz de 2. Ese sería nuestro residuo. ¿Qué hizo con el menos 2 de aquí? ¿El menos 2 de acá? Ah, el menos 2 de acá. Como teníamos un menos 2 acá, lo puse debajo de esto porque son semejantes. Entonces se podían operar de una vez. ¿Sí? Entonces allá nos queda el residuo. Muy bien. Miremos el siguiente bloque. ¿Qué es lo que nos dice acá? Bueno, miren, acá nos dice: usa división sintética para demostrar que C es un 0 de f de x. Lo único que cambiaría acá es que el residuo va a ser 0.
Y si queda 0 es porque este sería un 0 del polinomio. Es lo mismo. Entonces, mejor pasemos a otro bloque para... Tienen que hacerlo, aunque ya saben lo que les estoy explicando. Ahora, miren, esto es lo que les estaba diciendo que yo había colocado en un examen. Dice, encuentre residuo si el polinomio 3x a la 100 más 5x a la... no miro los números ahí. 85. A la 85 menos 4x a la 38 más 2x a la 17 menos 6 se divide entre x más 1. Entonces, una persona empezó a hacer la división de todo esto y le quedó exageradamente grande. Lo único que tenía que hacer era tomar esto, igualarlo a 0 y sustituirlo en x para encontrar el residuo. Se usa el teorema de residuo. Si nos piden el residuo, utilizamos el teorema de residuo. Ahora miren pues, hay una... Entonces, para hablar de los ceros de polinomio, nosotros tenemos que tener presente los siguientes teoremas. Primero, el teorema fundamental del álgebra. Dice, si un polinomio tiene grado positivo, los coeficientes complejos, entonces f de x tiene al menos un cero complejo, si el grado es positivo. Nosotros tenemos presente que también hay exponentes negativos, ¿verdad? Pero en este caso se está refiriendo cuando el grado es positivo. Ahora acá nos dice también el teorema de factorización completa para polinomios. En este caso dice, si f de x es un polinomio de grado n mayor que 0, entonces existen n números complejos, que en este caso se representa como C1, C2 hasta Cn. Entonces aquí habíamos hablado precisamente de esta letra A, que es el coeficiente principal, que en el anterior capítulo nos decían que era 1, pero no significa que siempre va a ser 1. En este caso ya no se nos van a presentar que el coeficiente principal puede ser cualquier número. Cualquier número. El teorema del número máximo de ceros de un polinomio. Dice, un polinomio de grado n mayor que 0 tiene a lo sumo n ceros complejos diferentes. Y el teorema del número exacto de ceros de un polinomio dice, si f de x es un polinomio de grado n mayor que 0, y si un 0 de multiplicidad m se cuenta m veces, entonces si f de x tiene precisamente n0. Por ejemplo, les voy a comentar en este caso. Si a mí me quedara un grado, una multiplicidad 2, significa que hay 2. Entonces no voy a decir que solamente es un 2, sino se va a contar, dice acá, la cantidad de veces que sea ese número para decir que el grado que tiene tantos ceros. Que se repita el mismo número es distinto, pero es un cero, es 2 ceros en ese caso, porque se cuenta esa cantidad de veces. Miremos un ejemplo de esto. Entremos ya a la parte esencial. Después viene esta parte de los ceros de la regla del signo de Descartes, pero cuando lleguemos ahí les voy a explicar cómo se utiliza esto. Bueno, miremos pues. Acá miren, dice, aquí ya no es el coeficiente principal 1, porque no lo están diciendo acá. ¿Qué nos dice la instrucción? Dice, encuentre un polinomio de grado 3. Nos están diciendo desde el inicio qué grado es. Encuentre un polinomio de grado 3 que tenga ceros indicados y satisfaga las condiciones dadas. Entonces miremos pues. Vamos a tomar un ejemplo.
caso esta expresión. Aquí ya tenemos, miren, si ustedes se dan cuenta, en esta parte hasta nos dan ya ceros imaginarios, ¿eh? ¿Ya? Inclusive si se dan cuenta, en la número 8 tenemos dos números que son imaginarios y uno que sí es real. ¿Ya? Entonces miremos, ¿cómo haríamos esta expresión? Pues comenzamos con la expresión original. Coeficiente principal a x menos el primer cero, x menos el segundo cero y x menos el tercer cero. Entonces vamos a encontrar estos valores. ¿Cuánto es el primer cero? Menos 5. ¿Cuánto es el segundo cero? 2. ¿Y el tercer cero? 4. Bueno, aquí ya tenemos la siguiente expresión. Pero tenemos el problema siguiente, que no tenemos establecido cuál es el coeficiente principal. Entonces, ¿cómo voy a encontrar el coeficiente principal? Acá me dice, cuando x es 3, ¿cuánto es f de x? Bueno, entonces aquí es donde voy a encontrar el coeficiente principal. Cuando f de x es 24, ¿cuánto dijimos que era x? 3 más 5, 3 menos 2. Es muy similar a lo que hicimos en las funciones cuadráticas, si ustedes observan eso. A ver, ¿cuánto sería 3 más 5? 8, 3 menos 2, 1, y 3 menos 4, menos 1. Entonces esto nos va a quedar menos 8a. Despejemos el a. ¿Cuánto sería menos 24 y otro de menos 8? 3. Eso significa que el coeficiente principal es 3. X más 5, X menos 2, X menos 4. No me recuerdo si en el texto ya piden que multipliquen. Si multiplican, ustedes lo multiplican directamente, pero este sería el polinomio. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Pregunto? ¿No? Bueno, pasemos entonces al siguiente ejemplo. Vamos a hacer por lo menos unos 2 ejemplos más para dejar claro esto. Tomemos la número uno más. Ya con uno más ya le entendemos esto. Solamente que quise tomar acá que los números son imaginarios. Voy a explicar acerca de esto de los números imaginarios. ¿Cómo hacerle para saber si es un número imaginario? Bueno, muy sencillo. Este 3 y este 3i es como decir más menos 3i. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esto sería como decir x es igual a más menos 3i. Entonces lo que vamos a hacer en este caso es recordar a qué es igual el i. ¿A qué es igual el i? A la raíz de menos 1. Entonces, ¿qué pasaría si yo elevo al cuadrado en ambos lados? Elevamos al cuadrado acá y elevamos al cuadrado acá. Entonces nos va a quedar x al cuadrado. ¿Y acá cuánto nos va a quedar? Nos va a quedar 9 por menos 1, porque la raíz se elimina. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces en este caso, 9 por menos 1, ¿cuánto me da? Y ya solamente despejamos esta expresión. Entonces, esto que tengo acá es el primer polinomio que tengo acá. O sea que aquí ya tengo f de x es igual a x al cuadrado más 9. Ahora encontremos el segundo cero. ¿Cuánto sería el segundo cero? ¿El tercer cero? 4. Ahora solamente vamos a sustituir. Cuando tengo que x vale menos 1, ¿cuánto vale f de x? 50. Entonces aquí solo sustituimos menos 1 al cuadrado más 9 y menos 1 menos 4.
¿Cuánto nos queda esta expresión? Menos 1 al cuadrado es 1, más 9, 10. Y menos 1 menos 4, menos 5. ¿Cuánto es 10 por menos 5? Despejamos. ¿Y cuánto nos quedaría el valor del coeficiente principal? Menos 1. Entonces, f de x va a ser igual a menos 1, x al cuadrado más 9, x menos 4. Y ya solamente, si nos piden que multipliquemos, es la multiplicación normal. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno. ¿Estamos bien? Iremos ahora a lo siguiente. Aquí ya nos están pidiendo algo más específico. Nos están ya diciendo describiendo mejor la función. Miremos qué es lo que dice la número 10. Encuentre un polinomio f de x de grado 4. con coeficiente principal 1. ¿Se acuerdan que esta parte es muy importante? Nos están dando el coeficiente principal. Tales que 5 y 2 sean ¿qué? De multiplicidad y tras la gráfica. Eso es lo que nos dice. Vamos a ver. Bueno, realmente acá trace la gráfica no estaría bien dicho, sino es esquematice la gráfica, porque aquí hay que hacer un esquema. Les vuelvo a repetir que para graficar una función polinómica, realmente como tiene que ser, nosotros tenemos que saber muy bien lo de que la parte de cálculo para poder graficarla como tiene que ser, porque aquí hay algo que nosotros vamos a ver más adelante que se llaman ceros máximos, ceros mínimos, ceros locales, máximos locales, máximos mínimos locales. También se va a conocer el máximo local como el máximo, ceros máximos como los ceros específicos. Entonces todo esto tiene un nombre muy especial, pero acá nos dice que encontremos, ya utilizamos nuevamente esta expresión C1 y C2, porque aquí nos señalan dos valores, pero nos dice el coeficiente principal, dice 1, entonces ya sabemos de qué se suma, así de sencillo. ¿Cuánto es el primer cero? Menos 5. ¿Y cuánto es el segundo cero? Pero aquí hay algo muy importante, dice que sean de multiplicidad, o sea que aquí vamos a ponerle un exponente 2, eso significa la multiplicidad 2. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto es menos por menos? Más 5 al cuadrado y x menos 2 al cuadrado. Entonces, lo único que hacemos acá es, como nos dice que hagamos un esquema de la gráfica, es igualar cada uno de estos a 0. Ya sabemos de que el cuadrado es más menos raíz cuadrada de 0, pero como 0 es un número neutro, entonces prácticamente se cancela, al igual que acá. Despejemos. Menos 5 y 2. Entonces vamos a hacer el esquema de la gráfica, donde tenemos los siguientes grados, los siguientes valores que vamos a sustituir, que es menos 5, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 2. Aquí tenemos menos 5 y 2. ¿Qué hacíamos cuando encontrábamos los ceros? Íbamos a poner números punteados para saber de que estos valores son los que nos van a ayudar a esquematizar nuestra gráfica. Muy bien, tomemos un valor que esté entre menos infinito y menos
menos 5, por favor. ¿Cuánto nos queda? Tomémoslo y lo vamos a sustituir en la función que tenemos acá. Miren, en la que estoy señalando aquí con la flecha. Un valor que esté entre menos infinito y menos 5. Pues tomemos el menos 6 y sustituyámoslo acá. Entonces sería menos 6 más 5 es menos 1 al cuadrado, es 1 positivo. Es positivo los dos, ¿verdad? Bueno. Entonces ya sabemos de que vamos a hacer un rectángulo acá y lo vamos a pintar. ¿Qué color lo vamos a pintar? Porque no se miran aquí en esta parte. Bueno, siguiente valor, que esté entre menos 5 y 0. Y sustituyámoslo en la función original. Puede tomar el 0, exacto. Entonces, sustituyamos el 0 acá. Sería positivo todo, ¿verdad? Sí, positivo. Entonces, nuevamente hacemos nuestra figura. Y la siguiente también va a quedar positivo. Ahora les pregunto, ¿por qué creen que va a quedar positivo? A ver, recuérdense porque eso lo dijimos la semana pasada. Porque son de multiplicidad 2. Porque es de multiplicidad 2 y dijimos de que cuando había multiplicidad 2, ¿qué iba a pasar en la gráfica? Que iba a rebotar, ¿verdad? Iba a rebotar. Entonces aquí va a rebotar. Bueno, entonces, ¿cómo nos va a quedar la gráfica acá? Ya con lo que acabamos de mencionar. Pues simple, solamente vamos a poner puntos acá, solo para que nos vaya orientando la gráfica, porque aquí solamente vamos a tener un esquema de nuestra gráfica. Entonces aquí viene, rebota, rebota, y ese sería nuestro esquema de la gráfica. ¿Ya? Solo para que nos quitemos de dudas acerca de esta expresión. Obviamente, como le vuelvo a repetir, es un esquema lo que nos va a quedar, porque ahorita que les vaya a enseñar con GeoGebra cómo quedaría la gráfica, ustedes van a notar que aquí ya nos señala que hay unos puntos que son más altos, algunos puntos que son más extensos. Pero como les vuelvo a repetir, aquí lo que a nosotros nos van a quedar son esquemas de la gráfica. Entonces, vamos a ver en GeoGebra en este momento cómo es que nos va a quedar la gráfica. En GeoGebra me van a dictar la función que nos había quedado. Y es igual, ¿cuánto es el primer cero? X ¿qué? Más 5 elevado al cuadrado. ¿Y el otro? X menos 2 al cuadrado. Entonces vamos a alejarnos un poquito para que usted pueda ver la gráfica. O solamente vamos a correr. Ahí están los ceros, miren. Entonces ahí estaría la gráfica. Si nosotros miramos,
va a rebotar. Por eso es de que les digo, solo vamos a dejar un esquema porque no sabemos hasta dónde va a subir la gráfica. Miren, si ustedes miran la gráfica, va a rebotar, saber hasta dónde. Vamos a ver si lo podemos ver todavía un poquito más. Hasta aquí, miren, se mira que rebotó hasta 150 y algo. 180 y algo, hasta ahí rebotó. Pero si ustedes se dan cuenta, la gráfica no bajó. Entonces es por eso que nosotros solamente vamos a hacer un esquema de la gráfica, porque si nosotros regresamos aquí, no vamos a poder determinar realmente todo esto. ¿Ya? Bueno, miremos entonces, acá voy a hacer la número 12. En la parte detrás de la gráfica ya sabe cómo se hace, solamente voy a explicar cómo se hace, cómo esquematizar o cómo hacer la parte de lo primero de la primera expresión. Acá nos dice, encuentre un polinomio de grado ¿qué? 7. Tales que menos 2 y 2 sean 0 de multiplicidad 2. 0 es un 0 de multiplicidad 3. Pero aquí no nos dicen que el coeficiente principal es 1. Entonces vamos a colocar f de x es igual a x menos el primer 0. ¿Cuál es el primer 0? Menos 2. ¿Y el otro? 2. Pero ambos son de multiplicidad 2. También tenemos otro 0 que es 0. Y este es de multiplicidad 3. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Pues solamente es simplificarlo de una mejor manera. Aquí nos va a quedar menos por menos, más, acá x menos 2 al cuadrado. ¿Cuánto es x menos 0? Es x. Entonces, x elevado al cubo, lo vamos a colocar acá, ¿ya? Porque es un monomio el que nos quedó. Y acá nos dice que cuando x es menos 1, ¿cuánto nos queda y? 27. Entonces ahí eso nos va a servir para encontrar el coeficiente principal. 27 es igual a menos 1 al cubo, menos 1 más 2, menos 1 menos 2. Aquí nos va a quedar menos 1. Menos 1 más 2 es 1 al cuadrado. 1. Menos 1 menos 2 es menos 3 al cuadrado. 9. Multipliquemos todo esto una vez. Nos va a quedar menos 9a. Despejemos el a. Y eso nos queda. Y a es menos 3. Entonces f de x es igual a menos 3. X al cubo. X más 2 al cuadrado. Y x menos 2 al cuadrado. Ya la gráfica, pues ya saben ustedes cómo se hace. Solamente es esquematizar lo que estoy explicando. ¿Alguna duda? ¿No? Iremos ahora en esta parte. Acá, yo voy a hacer la número 14. Nos dan la gráfica y nos piden el polinomio. Pero aquí tenemos que tener cuidado en algunas cosas. A ver, ¿en qué tenemos que tener cuidado? La multiplicidad, exacto. Tenemos que tener cuidado en la multiplicidad. Porque primero tenemos que ver de qué grado es el polinomio. Miremos. ¿Cuántos ceros tenemos? 1, 2, 3 y 4. Pero si ustedes se dan cuenta, no hay ninguna rebote ni ninguna curvita, por lo tanto, estos son de multiplicidad 1. Entonces, f de x es igual a x menos el primer cero. ¿Cuánto es el primer cero? 0.
X menos el segundo cero. ¿Cuál es el segundo cero? X menos 3 y X menos 5. Entonces, aparentemente este sería nuestro polinomio. Solamente que acá esto se puede restar, que sería X nada más, para reducir la expresión. Y como nos pide que encontremos el coeficiente principal. ¿Y cuál es el coeficiente principal? Lo vamos a encontrar con esto. El primer valor es X y el segundo es 4 es igual a menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 3, menos 1, menos 5. ¿Cuánto nos quedaría esto? Menos 1, menos 2, menos 4, menos 6. Multipliquemos todo esto una vez. 6 por 4, por 2, 48. Menos por menos por menos por menos, más. Despejemos. A es igual a ¿qué? 4 partido. ¿Podemos simplificar esto? Cuarta parte, un doceavo. Entonces, ¿cómo sería el polinomio? F de X es igual a un doceavo de X, X menos 1, X menos 3 y... Vamos a ver, mejor vamos a trasladar esto para otro lado. Y X menos 5. Este sería nuestro polinomio. ¿De qué grado es? No. Grado 4. Y los 4 ceros son de multiplicidad. Muy bien. ¿Estamos claros aquí? Muy bien. Bueno, hagamos uno de estos para tener presente. Porque aquí sí hay multiplicidad. Sí. Muy bien. Iremos entonces. F de X es igual a X menos el primer cero. ¿Cuánto es el primer cero? 2. Pero miren, rebotó la gráfica, ¿sí o no? Entonces esto es de multiplicidad. Y X menos 4. Es importante que aprendamos a mirar la multiplicidad. Recordemos X y Y. Entonces aquí sería menos 3a 1 menos 2 al cuadrado y 1 menos 4. ¿Cuánto sería acá? 1 menos 2 es 1 menos 1 al cuadrado, 1. ¿Cuánto sería 1 menos 4? Menos 3. Multiplicando esto, ¿cuánto nos queda? Menos 3a. Despejamos el a y nos queda que la multiplicidad es 1, ¿verdad? Por lo tanto, la función nos da que f de x es igual a 1, x menos 2 al cuadrado, x menos 4. Y ahí está. ¿Ya? Leamos la siguiente instrucción. Lo voy a copiar. Acá dice, encuentre los ceros de f de x de la multiplicidad de cada cero y de la multiplicidad de cada cero. Eso es lo que nos dice. Miren, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar la número 18 para que ustedes lo miren. Aquí ahí van a haber algunos casos que vamos a tener que factorizar. Quiero dejarlo claro. Entonces lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Miren, pues muy sencillo.
Tomamos cada valor ya expresado en producto y lo igualamos a 0. Miren, pero se va colocando su exponente. Y lo que vamos a hacer es despejar el x. Aquí ya está despejado el x. Entonces ya tenemos que el primer 0 es 0 y este es de multiplicidad 1. Ahora, ¿cómo quitamos este 4? Pues raíz cuarta en el otro lado, pero ya sabemos de que es 0. Y despejamos. ¿Cómo nos quedaría? 1 menos 1. Pero este es de multiplicidad 4. Hacemos lo mismo acá. El cuadrado más menos raíz cuadrada de 0 y es 0. Despejamos 7 tercios. Entonces aquí va a quedar x es igual a 7 tercios y esto es de multiplicidad ¿qué? Terminamos. ¿Cómo? Ah, sí. Pero aquí ya nos lo dieron factorizado. Ahora lo que nos van a pedir en las siguientes expresiones es que factoricemos nosotros. Ajá. Muy bien. Iremos en el siguiente caso. Por ejemplo, la número 20, esta no está factorizada. Entonces yo recomiendo que factoricemos. Puede usar división sintética si usted gusta también, para encontrar los ceros. Pero ¿qué caso de factorización miran ustedes acá? Factor común. ¿Cuál es el factor común? Entonces, ¿cómo nos quedaría? 16x al cuadrado menos 40x más 25. Muy bien. Voy a pedirles que factoricen esta expresión. Entonces, este es un trinomio cuadrado perfecto. La raíz cuadrada primero. Menos 5 al cuadrado. Ahora, ¿qué hacemos? Ya que tenemos esto factorizado, es igualar cada producto a 0 y despejar. Desde aquí ya sabemos de que es 0. Aquí es 4x menos 5 igual a 0. Despejemos. 5 cuartos. Entonces tenemos que el primer 0 es 0 y es de multiplicidad. Y el segundo 0 es 5 cuartos y es de multiplicidad. Y ahí terminamos. ¿Ya? Está muy sencillo. Miren, en esta parte donde les pidan esto, no la hagan hacer porque ahí se necesita calculadora gratificadora. Entonces, al menos que quiera usarlo con GeoGebra, ¿verdad? A ver, ¿qué dice acá? Dice, demuestre que el número es un 0 de f de x de multiplicidad a y exprese f de x como un producto de factores lineales. Entonces miremos. Ahora yo les quiero comentar esto y quiero que ustedes lo miren y traten de ponerle mucha atención, porque así es como empezamos a encontrar todos los ceros. Yo voy a encontrar todos los ceros en esta expresión. No sé si el libro pide que encontremos todos los ceros, pero aquí lo que nos, aquí lo que nos está diciendo es que dice que el número es un 0 de multiplicidad a y exprésala como producto de factores lineales. Entonces miren, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Hagamos la división sintética. Aquí sería menos 1, menos 9, 22, 0 y menos 32. 4. Bajamos el 1. 1 por 4, 4. ¿Cuánto es menos 9 más 4? Menos 5. Menos 5 por 4, menos 20. 22 menos 20, 2. 2 por 4, 0 más 8,
por 4. ¿Cuánto nos quedó aquí? 0. Ahí comprobamos de que este es 0. Pero como es de multiplicidad 2, vuelvo a bajar esto, miren. Voy a bajar esto nuevamente a esta expresión. Y voy a poner aquí otra vez el 4, porque aquí nos tendría que quedar 0 otra vez. ¿Por qué? Porque es de multiplicidad 2. Bajamos el 1, 1 por 4, menos 5 más 4, menos 1 por 4, menos 4, 2 menos 4, menos 2 por 4. Miren, aquí queda comprobado de que estos son, que el 4 es de multiplicidad 2, porque me quedó 0 en el primero y 0 en el segundo. A ver, ¿qué grado tenía aquí? ¿Qué pasó a ser? ¿Y acá? 2. O sea que esto sería x al cuadrado menos x menos 2. ¿Podemos factorizar esto, sí o no? Sí. Factoricémoslo. ¿Raíz cuadrada primero? X. Y aquí más. Dos números que multiplicados me den 2 y restado me den 1. 2 y 1. Como lo que nos están pidiendo es que lo representemos en, ¿cómo se llama? En un producto de factores lineales. Escuchen bien lo que vamos a hacer acá. Es lo siguiente. Vamos a colocarlo de la siguiente manera. F de x es igual a x menos 4 al cuadrado, porque es multiplicidad 2, por x menos 2 y x más 1. Y ahí estaría ya representado nuestro polinomio de una forma lineal. Entonces miren, ya encontramos todos los ceros. ¿De qué grado era el polinomio? De 2. ¿Y cuántos ceros tenemos? 1, 2, 3 y 4. Solo que en este caso el 4 es 2 veces el mismo. ¿Sí? ¿Ya? A ver. No se pierda. Vamos a ver dónde se perdió. Mire, pues. ¿Qué grado teníamos aquí al inicio? Entonces este bajó a ser grado 3 y este bajó a ser grado 2. Entonces sería x al cuadrado menos x menos 2. Pero esto se puede factorizar. Ya. Va, entonces aquí ya tengo dos ceros y los coloqué acá. Pero como el primero era 4, entonces va a ser x menos 4. Y como es de multiplicidad 2, pues le voy a cuadrado. ¿Ya? ¿Sí? Bueno, segundo intento. Esto ya no es válido para los que filmé. Acá sería 1 menos 6 menos 14 menos 11 menos 3. Entonces miremos, pues bajamos 1 por menos 1, menos 1. 1 menos 1, 0. 0 por menos 1, 0. Bajamos el menos 6. Menos 6 por menos 1, menos 7. Más 7, perdón. Aquí nos va a quedar menos 7 por menos 1. Es menos 6. Es que el número aquí de esta posición. Es 8 positivo. Sería 6, perdón. 6. Allá es 6. ¿Dónde? Menos 1, 0, 6. Sí. Aquí. Igual el. Menos 6 por menos 1 es 6. Es 6. Menos 14 más 6. Menos 8. Menos 8 por menos 1. 8. 8. 11 menos 8. 3. Menos 3 por menos 1. 3.
Y esto nos queda 0. Bajamos nuevamente otra vez esta expresión, que sería 1, 0, menos 6, menos 8 y menos 3. 1 por menos 1, menos 1. 0 menos 1, menos 1. Menos 1 por menos 1, 1 positivo. Menos 6 más 1 por menos 1. ¿Cuánto es menos 8 más 5? 3. Por menos 1, 3. Ahí nos queda el segundo 0. Bajamos nuevamente 1, menos 1, menos 5 y menos 3. Como son 4 veces el menos 1, ¿verdad? Bajamos 1 por menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 2. Menos 2 por menos 1. Menos 5, menos 2, menos 3 por menos 1, 3 positivo. Voy a tratar de proseguir acá para no cambiar de hoja y tener esto mismo. Vamos a ver si movemos un poquito esto. Continuando con esto, nos quedaría 1 menos 2 y menos 3. Bajamos 1 por menos 1, menos 2 menos 1, menos 3 por menos 1, y ya nos daba 0. O sea que en este caso, ¿esto cuánto nos iba a quedar? Como aquí era grado 5, grado 4, grado 3, grado 2 y grado 1. O sea que aquí ya nos queda hasta el primer factor. Y el otro va a ser x menos 1 elevado a la 4. O sea que nos va a quedar x menos 3, x más 1 a la 4. ¿Por qué menos 3 es qué? Porque eso fue lo que nos quedó aquí. Como aquí teníamos grado 5, grado 4, grado 3, grado 2 y grado 1. O sea que aquí nos quedó x menos 3, que ya es un producto. Y estos, que como es 1, 2, 3, 4, después se pone a la 4. No habíamos explicado los factores. No. No. Bueno. Vamos a pasar a un tema muy importante. Esto que les voy a explicar ahorita que nos va a servir mucho más adelante, que es la regla de signos de descarte. Entonces, por favor pónganle mucha atención, porque esto nos va a servir bastante para este capítulo y para los posteriores. Acá nos dice, miremos lo que nos dice la regla de signos de descarte. Voy a ponerlo un poco más grande para que ustedes lo lean. ¿Qué dice acá? Sea f de x un polinomio con coeficientes reales y un término constante, diferente de 0. Dice aquí el número 1. El número de 0 reales positivos de f de x es igual al número de variación del signo en f de x, o es menor que ese número por un entero par. Eso sería la primera condición. La segunda condición: el número de ceros reales negativos es igual al número de variaciones de signo en f de x, o es menor que ese número por un entero par. Bueno, entonces, ¿qué significa esto? Pónganle mucha atención. Voy a tomar el ejemplo que nos está dando el texto para que así ustedes lo vayan comprendiendo. Vamos a ver. De la regla de signos de Descartes a nosotros nos van a dar a decir cuáles son los posibles ceros. Entonces voy a tomar este como ejemplo para que ustedes vayan viendo lo que está tratando de decir la regla de Descartes.
Primero dice que en la función original miremos las variaciones de los signos. ¿Qué significa variación de signo? Cuando cambia un signo de un signo más a un signo menos, o de un signo menos a un signo más. Ahí van a ser los ceros positivos. Entonces miremos, pues, por ejemplo acá, ¿qué signo tengo acá? ¿Y acá? Entonces aquí hay una variación. ¿Aquí qué signo tengo? ¿Y acá? Aquí hay otra variación. ¿Sí? Aquí de más a más no hay variación, entonces no es un signo. ¿Y de más a menos? Sí. Entonces acá nos dice que hay ¿cuántas variaciones tenemos? 3 ceros positivos. Solamente con ver las variaciones. ¿Estamos de acuerdo? Solo con ver las variaciones. Ahora miren, para el signo negativo, que dice que utilicemos el menos X. Eso significa que vamos a poner, en lugar de X, vamos a poner menos X. A la 5, menos 7, menos X a la 4, más 3, por menos X al cuadrado, más 6, por menos X, menos 5. Bueno, nosotros sabemos de que un signo negativo, un exponente impar, nos va a quedar ¿qué signo? Negativo. Entonces aquí, menos X a la 5 por 2. Un signo negativo, un exponente par, va a ser positivo. Entonces, más por menos 7, X a la 4. Como este es par nuevamente, más por más, 3X. Menos por más, menos 6X, menos 5. Ahora miremos las variaciones que hay en esta nueva. Factor cuadrado, gracias. ¿Dónde está? Aquí, ¿verdad? Va, miremos pues. De menos a menos no hay variación. ¿Estamos de acuerdo? Pero de menos a más sí hay variación. ¿De más a menos? Sí. Entonces aquí va a ser 2 ceros negativos. ¿Cuántos ceros son? 5. ¿Y cuántos tenemos acá? 3 y acá 2. 3 más 2, 5 ceros. Ahora miren, esto puede sufrir algunos cambios. Entonces les voy a explicar cómo se hacen los cambios. Solo voy a cambiar, por favor. Entonces miren pues, en la que acabamos de hacer, aquí nos quedó las combinaciones que nosotros vamos a tener. Entonces, ¿qué fue lo que primero nos quedó? Vamos a hacer esta tablita siempre, miren. Esta tablita siempre la vamos a hacer. En la primera columna vamos a colocar lo que nos quedó al inicio. ¿Cuántos ceros positivos nos quedaron al inicio? 3. ¿Cuántos ceros negativos? 2. Ahora, ¿nos quedó alguna solución imaginaria? No. Y el número total de soluciones es la suma de estos 3. 3 más 2, más 0. O sea que esto siempre tiene que dar el mismo número. Ahora hacemos combinaciones acá. Podemos hacer la combinación de cambiar de posición. ¿Ya? O que nos queden 2 negativos, 2 imaginarias, perdón. Una positiva y 2 negativas. O puede ser que tengamos 4 imaginarias, una positiva y 0 negativos. Pero la suma de esto nos tiene que dar. ¿Sí? ¿Pueden ser 4 columnas o pueden ser más? Puede usar, dependiendo de la cantidad de ceros que tenga. Pero en este caso, pues lo general siempre se pone. Ajá. Ahora quiero que se dé cuenta acá de esta indicación que nos dice acá.
dice el número de ceros reales positivos de f de x es igual al número de variaciones de signo en f de x, o es menor que ese número por un entero par. Miremos acá. En el caso de acá, si ustedes observan, es menor aquí en este caso y es menor aquí en este caso. ¿Ya? En este caso, porque aquí dice, o es menor que ese número por un entero par. ¿Ya? Ahora miren en la siguiente indicación. El número de ceros reales negativos de f de x es igual al número de variaciones. O, ¿qué dice acá? O es menor por un entero par. Entonces miren, quiero que se den cuenta de lo siguiente. Como aquí teníamos 2, en el siguiente, pues 0. Porque la variación entre estos números es un entero par. ¿Ya? Igual acá, en estos dos. Pero como acá da impar, miren, la situación va cambiando siempre por la misma cantidad. Lo que sí tenemos que darnos cuenta es de que, por ejemplo, si aquí le quitó 2, lo vamos a poner acá. Para que la suma nos quede 5. O sea, de las soluciones imaginarias va a ser como el comodín. Ahí le vamos a colocar lo que nos sirva, lo que nos hace falta. Por ejemplo, acá miren, tenemos 3, como le quitamos aquí, es 1. Entonces, ¿hacia dónde se fueron esos 2 que teníamos acá? Hacia el imaginario. Y de igual manera, como aquí le quitamos 2, lo mandamos acá. Y como aquí le quitamos 2, lo mandamos acá. O sea, que la suma siempre nos tiene que quedar 5. ¿Estamos claros ahí? Entonces, eso es lo que nos van a pedir ¿cómo se llama? En esta parte. Miren. Acá nos dice, ¿qué dice acá? Use la regla de signos de Descartes para determinar el número de posibles soluciones positivas, negativas y complejas no reales de la ecuación. ¿Ya? Entonces vamos a ver en el primer ejemplo, vamos a ver la número 36. Miremos las variaciones que hay. Primero, observemos las variaciones en lo normal. Estoy buscando el aire. Miremos pues. ¿Hay variación de acá para acá? ¿Y de acá para acá? De acá a acá no. Entonces significa que hay 2 positivas. Pongamos aquí positivas, negativas e imaginarias. Y aquí el total. ¿Ya? Miremos. Ahora en el siguiente, cambiemos los signos. Esto ya lo podemos hacer mental. Aquí nos quedaría menos 3x al cubo, menos 4x al cuadrado, menos 3x más 7. Miremos dónde hay variaciones acá. Porque aquí menos x elevado al cuadrado va a ser x al cuadrado positivo. ¿Por menos? Menos. O sea, solo se le cambia a los que son exponente impar. Miren, a los que son exponente impar. ¿Ya? De menos a menos no hay cambio, ¿estamos de acuerdo? De menos a menos, tampoco. ¿Y de menos a más? Sí. O sea que aquí sería, ¿cuántos negativos? 1. Entonces, ¿cómo nos quedaría el imaginar? ¿Y cuánto sería la suma de estos dos? 3. ¿Ya? Ahora yo les pido que hagamos las combinaciones de este caso. Miremos acá, hay una, vamos a ver si solo quiero ver si